Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Bueno, querida audiencia, así arrancamos hoy el día 8 de mayo del año 2023. Y hoy tenemos noticias desde Portugal y Colombia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en distintos países y continentes, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Portugal aprueba la paz total del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP. Reactivación del diálogo con el ELN y otras iniciativas de diálogo en curso, esto pues de Portugal hacia Petro presidente. Gobierno continúa evaluando alternativas que permitan reducir la incidencia del Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles en las finanzas públicas. 230 tiendas más de ARA en Colombia. La inflación comenzó a bajar y alarmas encendidas por amenazas contra magistrados de la JEP. Primera vez que un presidente de la República hace alocución presidencial un 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Colombia tendrá subasta para proyectos de generación de energía eólica. Costa afuera, confirmó la ministra de Minas y Energía. Contundente llamado del presidente Petro al Clan del Golfo. Alias Mancuso hablará ante la de posible alianza entre paramilitares y la fuerza pública en Colombia. Así pues, querida audiencia, esto ya no es suspicacia, es que ellos mismos comienzan a cantar. Ay, comadres, cuando las comadres están peleando, carajo. Y así, querida audiencia, nos vamos ahora sí para nuestro noticiero. Gobierno continúa evaluando alternativas que permitan reducir la incidencia del Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles en las finanzas públicas. La reducción del subsidio generalizado y regresivo contribuye a organizar mejor el gasto social, que es prioridad en el Plan de Desarrollo 2022-2026, lo afirmó también, aparte de la ministra, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Colombia, potencia mundial de la vida, recientemente aprobado adicionalmente, los subsidios a los combustibles desincentivan la transición energética y la diversificación de la economía. El gobierno nacional se encuentra en un proceso de ajuste de precios de los combustibles líquidos en el país con el propósito de reducir el efecto negativo en las finanzas públicas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles EFEPC, en su sigla, el cual alcanzó un déficit del 37 billones de pesos en el año 2022. Esto pues, Petro apenas ya del 7 de agosto para acá, del 2022. En general, el gasto público que se asigna al pago de menores precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico se distribuye en mayor medida a los hogares con mayores ingresos del país y por tanto es inequitativo, puntualizó el primer mandatario. La reducción del subsidio generalizado y regresivo contribuye a organizar mejor el gasto social, que es prioridad en el Plan de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. Recientemente ha aprobado adicionalmente los subsidios a los combustibles, desincentivan la transición energética y la diversificación de la economía, puntualizó Minminas. En el marco de este proceso, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el Grupo Ecopetrol realizarán mesas técnicas conjuntas para evaluar diferentes alternativas. Con esto, se busca contribuir de manera fiscalmente responsable a la gradualidad del proceso de la mano de una estrategia transparente en el manejo de precios de los subsidios de los combustibles y el costo de oportunidad de proveer el mercado nacional. Así es pues. Además, la revisión en el ajuste programado de los precios busca identificar con mejor detalles a qué grupos de consumidores se puede focalizar algún tipo de subsidio específico. Ayer nos decía precisamente la ministra cómo llegan a nuestras costas buques de otros países, de otras latitudes muy lejanas, de Europa, de países bálticos. Tanquean sus buques en Colombia, en nuestros puertos, con combustible colombiano subsidiado, por debajo inclusive del 50%, y se van. ¿Para quién son esas utilidades? Además de la revisión en el ajuste programado de los precios, busca identificar con mejor detalle a qué grupos de combustible se puede focalizar algún tipo de subsidio específico. Así entonces las propuestas que emergen de la mesa estarán enfocadas
en atenuar los efectos en la población de los percentiles de los menores ingresos. Actualmente, se analizan diferentes alternativas para mitigar el impacto del FEP en las finanzas públicas. 1. El establecimiento de mecanismos de estabilización diferenciales. 2. Mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera. Y 3. Revisiones regulatorias que en el marco de la discusión con todos los actores de la política de combustibles permitan identificar eficiencias en el sector. Las conclusiones de estas mesas serán objeto de discusión en consejos de gobierno y socializadas para identificar las mejores alternativas siempre en el marco de la sostenibilidad fiscal. Esto no va a ser al garete, esto no es tema salido del cabello como dicen pues a rajatabla los de la oposición, pues oposición entre comillas, porque aquí no hay oposición por oposición, lo que pasa es... No, estémonos callados. Cabe recordar que el principal beneficiario de las utilidades del grupo Ecopetrol es la nación a través de los dividendos que recibe de este grupo empresarial. Este ingreso es fundamental para el financiamiento de la política social y la inversión del presupuesto nacional. Por tanto, la reducción del déficit del FEP es una prioridad del gobierno nacional para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como también para asegurar la competitividad y sostenibilidad financiera del grupo Ecopetrol. De esta manera, el gobierno del cambio le apuesta a lograr un gasto público más equitativo y progresivo que a su vez promueva la transición energética y reduzca el impacto ambiental de los combustibles fósiles, puntualizó el primer mandatario. Con información los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía de Ecopetrol. Así pues, querida audiencia, nos vamos ahorita a cumplir con una misión desde la Gobernación de Cundinamarca, República de Colombia. Somos una tierra que no se quebranta, de gente que le pone el pecho a la brisa o la borrasca, de gente que vence las más fuertes de las tempestades. En la ola invernal, la Gobernación de Cundinamarca ha entregado ayudas humanitarias a más de 3.900 damnificados por las fuertes lluvias. Si se presentan emergencias en tu municipio, comunícate al 322-348-4880 o al 322-348-4870. Cundinamarca, región que progresa. Bueno, y así regresamos con nuestras noticias. Tenemos pues que en Portugal aprueba la paz total del presidente Petro, implementación de los acuerdos con las FARC, reactivación del diálogo con el ELN y otras iniciativas de diálogos en curso. También esta semana se nos ha hecho saber desde Presidencia de la República que 230 tiendas más de ARA en Colombia abrirán sus tiendas por distintas partes del país. Esto pues para rebajar, aclimatar un poco los costos. La inflación comenzó a bajar y alarma encendidas por amenazas contra maestrados de la JEP en Colombia. Va pues, querida audiencia, muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia, nuestro primer resumen noticioso de esta semana. Ahí lo tienen pues. Noticias del día 8 de mayo de 2023. Buenos días, fuente de la noticia, Presidencia Colombia. Portugal ratifica su apoyo a la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro y la implementación del acuerdo con las FARC. Portugal ratificó su apoyo a la paz total y a los esfuerzos del gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la reactivación del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otras iniciativas de diálogo en curso. Así quedó consignado este sábado en la declaración conjunta, luego del encuentro del presidente, Gustavo Petro con el primer ministro de Portugal António Costa. Presidencia Colombia. ARA abrirá este año 230 nuevas tiendas en Colombia, anunció al presidente Petro el grupo portugués Jerónimo Martins. La apertura este año de 230 nuevas tiendas ARA en Colombia fue uno de los anuncios de la reunión del presidente Petro con Pedro Soares dos Santos, CEO de la compañía portuguesa Jerónimo Martins, que se realizó ayer sábado en la ciudad de Lisboa. Durante el encuentro, el gobierno del cambio puso a consideración del alto directivo del grupo Jerónimo Martins la posibilidad de que Tiendas ARA compre directamente a nuestros campesinos y campesinas los productos que expende en sus establecimientos en Colombia. Fuente: presidente Gustavo Petro. Excelente noticia, la inflación comenzó a bajar en Colombia. La inflación mensual es hoy menos que la de hace un año, casi la mitad, y es menor que la del mes pasado.
Los alimentos incluso bajaron de precio, con inflación negativa. El salario mínimo alcanza ya un crecimiento real muy importante para la población vulnerable. Fuente: El Espectador. Alarmas encendidas por amenazas a magistrados de la JEP. El magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Alejandro Ramelli, fue amenazado por el Clan del Golfo. En el mensaje enviado directamente a su número de WhatsApp fue declarado objetivo militar. Bueno, audiencia, ahora nos vamos con nuestro corresponsal desde Medellín, porque fue noticia y nos han pedido que sigamos hablando al respecto. La locución de un presidente de la República en el Día Internacional de los Trabajadores, de la clase trabajadora, no del trabajo, porque es que no se trabaja por gusto. Hombre, tenemos que trabajar para sobrevivir, o si no sobrevivíamos sin tener que trabajar. Se trabaja es para vivir, no vivir para trabajar. Y esto nos lo hace el comentario desde Medellín, Colombia, nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, un abrazo especial. Primera vez en la historia de Colombia que un presidente de la República hace alocución como tal, un 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La alocución presidencial de Gustavo Petro fue muy simple. Elogió a Alfonso López Pumarejo, a José María Melo, a Simón Bolívar y a Jorge Eliezer Gaitán. Los elogió de una manera extraordinaria, recordando las gestas libertadoras y progresistas del pasado para recrearlas para el presente y sobre todo teniendo en cuenta que se está jugando mucho a nivel legislativo en este momento, sobre todo con 4 reformas fundamentales: tierra, salud, pensiones y laboral, aunque en definitiva son 35 reformas que el pueblo colombiano y la voluntad popular de Colombia necesitan urgentemente. Por eso la locución de Gustavo Petro es única en ese sentido, y además porque en otros 1 de mayo otros presidentes no habían hecho semejante alocución y mucho menos de esa manera. Para Radio Clarín de Colombia les informó desde la ciudad de Medellín Saúl Ignacio Peláez Arango. Hombre, y es que efectivamente no solamente vamos por las 35 reformas, y de ellas debemos de destacar, lógicamente, de esas 35, 4, y una que no es reforma necesariamente, sino que por primera vez va a ingresar como ley, y que es una ley iniciativa de carácter popular, de esos patirrajados, de los que hablamos mal, de los que olemos a feo, es de los medios de comunicación comunitario alternativos o digitales. Es de los periodistas, de los indignados, de los rebeldes, de los que estamos cansados que los grandes monopolios, oligopolios, hasta cuando dejen caer una borona. Es la ley de medios para la República de Colombia en beneficio de los medios de comunicación, de los comunicadores y de la comunicación comunitaria alternativa. Pero también porque de esas 35 grandes reformas que nos señala nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez Arango, es también 4 muy fundamentales: salud, educación, pensión y laboral. Es 4 grandes ejes de estas reformas que en el pacto histórico hacen parte del programa de gobierno de nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Ahora nos vamos nuevamente con lo que tiene que ver con Colombia. Colombia tendrá subasta para proyectos de generación de energía eólica. Costa afuera, confirmó la ministra de Minas y Energía el día de ayer. Esto pues ante algunos reclamos que están haciendo algunos, pues de que se escamotean. Ahora sí se escamotean, porque entonces la ministra dice que hay que mirar unos precios que subsidien o que ayuden a los más vulnerables, por ejemplo a los motociclistas y a otros. Entonces ahora sí las grandes castas políticas, los oligarcas, están gritando porque pues esto va a quebrar al país, pero cuando ellos han tenido hasta el 60 y 70% de los descuentos y que aún los tienen exageradamente descuentos en los combustibles, no dice nada. Los campesinos, usted o yo, querida audiencia, no somos los que transportamos las toneladas de mercancías de Colombia a Europa. No, señores, usted y yo vamos escasamente a pata, caminando a masa o a pie venteado.
Entonces no somos nosotros. Y de pronto uno que otro de nosotros tiene la patineta o tiene la cicla. Ah, bueno, como la cicla también ya le colocan un motorcito, es para ellos el beneficio, hombre. No tanta la suspicacia. El día de ayer, la ministra agregó que dicha área se desarrollaría en el departamento del Atlántico y sería la primera concedida costa afuera en Colombia y en América Latina. Lo importante es decirle a los inversionistas que es el momento de Colombia, expresó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien confirmó este domingo que el país va a tener el primer proceso competitivo para proyectos de generación de energía eólica costa afuera. Ahí tienen, papá. Eso lo estamos organizando desde que llegamos el día 1 al gobierno y los pliegos para salir a la subasta van a estar listos en agosto, puntualizó la ministra. Es un área que va a estar subdividida. Creemos que ahí van a poder caber entre 4 y 6 proyectos de generación eólica, señaló la ministra. Así pues que ustedes, las de la suspicacia, pues alisten sus proyectos, de pronto uno de esos 4 sean los suyos, ¿no? También agregó que dicha área se desarrollará en el departamento del Atlántico y sería la primera concedida costa afuera en Colombia y en América Latina. Asimismo, Vélez manifestó el potencial de exportación a Portugal que tiene el país con la generación de hidrógeno verde, cuyos proyectos pioneros fueron propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo para darle aceleración a este propósito gubernamental, programa desde el Pacto Histórico y que Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de Colombia, hace honor en su palabra cumpliéndolos a cabalidad. Haber estado aquí en Portugal y en España ha sido muy importante porque Portugal se piensa a sí mismo como la región productora de hidrógeno verde para Europa y además quiere ser el puerto a donde lleguen las importaciones de hidrógeno verde para distribuir en el resto del continente europeo. Nosotros podemos ser, por otro lado, ese lugar de donde salga el hidrógeno verde para exportar, precisó la ministra de Minas y Energía. Ahí tienen, pues, para los de la suspicacia, para aquellos que aún no comprenden que perdieron en democracia ya desde el pasado 7 de agosto no son gobierno, como se atreve por ahí el señor fiscal a creer pues que Petro no es el jefe de él, y yo este humilde ciudadano le digo que sí es el jefe de él, porque Gustavo Francisco Petro Urrego es el jefe de Estado, y el Estado somos todos, señor Barbosa, somos todos. Entonces, quiéralo o no, es su jefe, sí señor, como dijo Francia Márquez por ahí que día, no, me callo, pero así es que van las cosas. Entonces, esto tiene un programa, unos principios que no son salidos de cabello. Entonces, ahora continuamos un poco más hacia Medellín. Contundente llamado, no, esta vez dejémoselo a nuestro segundo laboratorio, de una voz muy propia de nuestro estudio, nos disculpa nuestro corresponsal en Medellín. Contundente llamado del presidente Petro al clan del Golfo. Alias Mancuso hablará ante la JEP de posibles alianzas. Oiga, oído pelado, no es suspicacia de quien les habla, es entre ellos mismos cantando. Oiga, y cuando cantan las comadres, papá. Esto pues ante la JEP de la alianza entre paramilitares y la fuerza pública en Colombia. Es nuestro segundo segmento que vamos a realizar ahorita de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Adelante pues. Fuente, Blue Radio, el contundente mensaje del presidente Petro al clan del Golfo tras amenazas a magistrados de la JEP. El presidente Gustavo Petro hizo un contundente llamado contra el clan del Golfo después de que el presidente de la JEP, Roberto Vidal, denunciará que ese grupo armado ilegal le envió una corona fúnebre y mensajes amenazantes a 2 magistrados de esa jurisdicción. Frente a las amenazas a los magistrados de la JEP, el jefe de Estado aseguró que, si el clan del Golfo no entiende que la paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo. Fuente, Caracol, Mancuso hablará ante la JEP de alianzas entre paramilitares y fuerza pública. La Justicia Especial para la Paz y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitieron un comunicado conjunto en donde confirman las fechas de la audiencia pública en donde los magistrados evaluarán el ingreso a la justicia transicional de Salvatore Mancuso, de acuerdo al aporte de verdad que realice. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel
Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín.